Jóvenes, vamos a continuar hablando sobre lo que es la energía. En una primera instancia, nosotros habíamos hablado sobre las formas de energía que se presentan en la naturaleza. Eh, Luego hemos hablado sobre la energía mecánica y de ella nos habíamos concentrado en lo que significaba la energía cinética principalmente, ¿no? Nosotros habíamos dividido en dos partes lo que era la energía, ¿sí? La energía cinética, que implica cuando ya está moviéndose el cuerpo, y la potencial. En la potencial nosotros habíamos visto, o lo habíamos definido como eh, la energía cuando el cuerpo va a entrar en movimiento, ¿sí? Cuando el cuerpo va a entrar en movimiento. Entonces, básicamente lo que nosotros tendríamos que ver aquí, pues sería lo siguiente, ¿no? A ver, fíjate aquí. Lo primero, tendríamos acá el punto central que es energía. ¿Está? Energía. En primer lugar. Energía. ¿Sí? Muy bien. La energía, nosotros habíamos dicho que es la capacidad que tienen los cuerpos. Ojo, la energía mecánica, obviamente, ¿no? La capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. ¿Sí? La capacidad que tienen los cuerpos para realizar trabajo. Entonces, esa es la primera definición que nosotros tenemos de la energía mecánica. Muy bien, entonces, esta energía mecánica de la cual estamos hablando aquí es capacidad para realizar trabajo, ¿no? La capacidad para hacer trabajo. Entonces, el trabajo debe entenderse como el movimiento que tiene. Eso no lo olvides, ¿ah? ¿Sí? No hay que olvidar eso, no es un detalle menor eso. Entonces, la energía mecánica, capacidad para realizar trabajo. Capacidad para realizar trabajo. Y el trabajo, pues, tenemos que recordar que sí implicaba el movimiento. Entonces, eso es muy importante. La capacidad para hacer trabajo es lo que nosotros definíamos como la energía mecánica. Ahora, también habíamos visto que la energía mecánica se puede presentar de dos maneras, ¿cierto? Si estamos hablando de la capacidad para realizar trabajo, el trabajo implicaba pues movimiento, ¿está bien? El trabajo implicaba movimiento. No te olvides, movimiento. No hay que olvidarse eso. Entonces, si el trabajo implica movimiento, entonces lo que nosotros habíamos visto aquí era básicamente lo siguiente, ¿no? La primera forma de energía que nosotros ya habíamos visto la semana pasada era conocida como la energía cinética. La energía cinética. Sí, la energía cinética. Ahora, esta energía cinética se presentaba básicamente cuando el cuerpo ya estaba en movimiento, cuando ya tenía movimiento. Entonces, la energía cinética está relacionada con el movimiento, relacionada con el movimiento. Y ojo, cuando decimos relacionada con el movimiento, implica que ese cuerpo va a tener velocidad. ¿Sí? Muy bien. Nosotros ya habíamos visto cuánto vale esa energía, ¿no? Ahora, la otra forma de energía que nosotros vamos a estudiar el día de hoy y del cual vamos a hablar pues precisamente el día de hoy, es aquella donde todavía el cuerpo no tiene movimiento, Juan, pero va a tener movimiento, ¿sí? Va a estar relacionada también, pero con un movimiento posterior. Es como si fuera una energía que está almacenada. Y esta energía es conocida como potencial.
potencial. La energía potencial. La energía potencial significa que los cuerpos almacenan de alguna manera energía para luego liberarla generando movimiento, ¿sí? Ahora, esta liberación de la energía potencial va a estar relacionada con dos fuerzas que nosotros vamos a estudiar y vamos a describir. En realidad existen varias formas de poder relacionar esto, ¿no? Está relacionada con el posterior movimiento. Mira, acá está relacionado con el movimiento directo ya, porque el cuerpo al moverse ya tiene velocidad. Pero acá la energía potencial va a estar relacionada generalmente con la posición, la ubicación que tiene el cuerpo y que luego se va a mover producto de la acción de dos fuerzas principalmente, la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Entonces acá, potencial elástica significa, es como energía almacenada, ¿sí? Energía almacenada, ¿sí? Energía almacenada y está relacionada con, ojo, relacionada con la posición. Con la posición. Con la posición en la cual se encuentra el cuerpo, ¿no? Relacionada con la posición. Ojo, no te olvides de eso, ¿no? Ahora, ¿quiénes están presentes aquí? ¿No? Acá está presente, cuando hablamos de posición, hay dos elementos importantes. Puede ser la altura, la posición relacionada con lo que es la altura. Esa podría ser una primera forma. Y la otra relacionada con la deformación. Y acá estamos hablando precisamente de los dos elementos o de las dos fuerzas importantes que se plantea acá, ¿no? Cuando hablamos de la altura, se refiere pues precisamente a la gravedad. Gravedad. Y cuando hablamos de la deformación, se refiere a la fuerza elástica, ¿no? A la fuerza elástica. Ahí está. ¿Sí? De eso es precisamente que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a plantear pues precisamente la explicación del día de hoy. Pero antes quisiera compartir contigo un par de videos que permiten explicar un poco mejor esto de lo que es la energía, ¿sí? En su fase como energía potencial, y recordando que a pesar que estamos hablando del posible movimiento, esta energía potencial luego se va a presentar como energía cinética, es decir, se va a transformar. De ahí que la transformación que experimenta la energía, ¿sí? La transformación que experimenta la energía es muy importante para nosotros, ¿no? Este principio de transformación va a ser importante porque permite precisamente que pueda circular la energía de una forma a otra, ¿sí? Pues veamos entonces un video respecto de esto, ¿sí? Y que nos va a ayudar pues precisamente a entender un poco más esta situación. Bien, permíteme, ahora sí voy a compartir contigo esto. En la naturaleza vemos interacciones muy interesantes y complejas, algunas de ellas casi inexplicables a simple vista y otras ocurren en tiempos tan cortos que no podemos entender qué está sucediendo. Los típicos fenómenos que ocurren con una pelota o fenómenos tan complejos como un meteorito impactando un planeta. En cualquiera de estos casos vemos fenómenos en los que se involucran fuerzas de distintos tipos, las que se combinan y cambian para generar cualquier tipo de movimientos. Las leyes de Newton se cumplen para todos estos casos, pero analizar en términos de fuerzas estos fenómenos es un desgaste innecesario. Es mucho más práctico y útil utilizar el concepto de energía. La energía es un concepto tan intuitivo que muchas veces no es necesario explicarlo. Es algo que conocemos muy bien, está en todo nuestro entorno y tiene un millón de formas, pero muchas de estas ni siquiera conocemos. En la naturaleza la energía puede tomar todas estas formas, pero jamás puede ser destruida ni ser creada de la nada. Para nosotros los seres humanos, la energía tiene que ser definida como algo tangible, medible y comparable. Así nosotros definimos la energía como la capacidad de producir un trabajo. El trabajo es el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo efectuado por una fuerza, produciendo un desplazamiento.
El trabajo se calcula como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Si empujamos un carro de 1000 kilogramos a lo largo de una línea de 1 metro, estamos aplicando el mismo trabajo que si empujásemos una caja de 1 kilogramo en una línea de 1000 metros. Cuando empujamos o levantamos una carga pesada y esta no se mueve, entonces el trabajo es cero. La energía y el trabajo son magnitudes derivadas que en el sistema internacional se miden en Joule, que es lo mismo que Newton por metro. La energía mecánica es una de las tantas formas que tiene la energía. Esta se divide en dos tipos, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es muy intuitiva ya que está relacionada con el movimiento de un cuerpo. La energía cinética es cero si el cuerpo está quieto. Tiene una relación lineal con la masa y una relación cuadrática con la velocidad. Es decir, que si tenemos dos pelotas idénticas moviéndose a 1 metro por segundo y la otra moviéndose a 2 metros por segundo, la segunda tiene 4 veces más energía cinética. La energía cinética se expresa como la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía potencial es un poco más abstracta, ya que no representa directamente un movimiento. Es una energía que está guardada en el cuerpo y que puede convertirse en otra forma de energía. Hay muchos tipos de energía potencial mecánicas, pero las más importantes son la energía potencial de un objeto elástico, energía potencial elástica, y la de un objeto ubicado a cierta altura con respecto al suelo, energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, un objeto ubicado a cierta altura tiene mayor energía potencial gravitatoria que otro que está en el suelo, y esto lo podemos evidenciar al soltarlo. El primero recibe un impacto al tocar el suelo. La energía potencial, en particular la gravitatoria, se calcula como el peso del objeto multiplicado por la altura con respecto al suelo. La energía potencial elástica es una relación entre el estiramiento o compresión de un objeto elástico y una constante que depende de la forma y las propiedades del material. A la suma de todas las energías potenciales y la energía cinética se le denomina energía mecánica. El trabajo juega un rol muy importante en el juego de las energías, ya que si la energía mecánica total no se conserva, se debe a que alguna fuerza está generando trabajo. Hagamos un ejemplo. Cuando empujamos un pequeño auto en una mesa, le estamos transfiriendo nuestra energía y la estamos transformando en energía cinética. Estamos acostumbrados a que el auto al final se detenga y su energía cinética sea cero, pero vamos por partes. Al principio el auto tenía una cantidad de energía potencial y una energía cinética que es la que le dimos. Y al final tiene la misma energía potencial porque está a la misma altura en una mesa plana, pero no tiene ya su energía cinética. ¿Dónde está esa energía cinética? La diferencia entre las energías mecánica total, final e inicial es un valor igual a un trabajo. Este trabajo es producido por distintas fuerzas, la resistencia del aire y la fricción, que convierten en todo el proceso en que el auto avanza a la energía cinética en desplazamiento de aire, calor, ondas de sonido y muchas otras formas pequeñas de energía. La mesa y el aire le fueron quitando de a poco la energía que le habíamos dado. Las transformaciones de la energía ocurren todo el tiempo en la naturaleza, como en los saltos de animales, ríos, volcanes, incluso en las órbitas de los planetas. En todos estos fenómenos existen interacciones muy complicadas de fuerzas y un juego constante entre las energías. La ventaja de entender las cosas como juegos de energía nos enfoca solo en el inicio y en el final de los procesos, y nos permite despreciar lo que pasa entre medio. El comportamiento y las transformaciones de la energía pueden ayudarnos a entender casi cualquier cosa, desde mecánica clásica hasta incluso mecánica cuántica. ¿Y tú, sabes de algún otro tipo de transformación que tiene la energía? Menciónalo en los comentarios. Bien. Estábamos mencionando aquí las dos formas de energía. Y de lo cual nosotros vamos a considerar ahora es la energía potencial. Pero ten en cuenta que es muy importante que existe una transformación de energía potencial luego en energía cinética. Es decir, ambos están relacionados, ¿sí? La energía potencial se presenta cuando cuando aún no existe movimiento. O sea, la energía cuando aún no existe movimiento mecánico. Ahora, para que exista el movimiento mecánico, se necesita de fuerzas que transformen, pues, esa energía que está almacenada en energía, en este caso cinética, ¿no? ¿Quién va a permitir esa transformación, esa realización de trabajo para lograr el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces acá vamos a decir, ¿no? Se hace necesario, vamos a poner acá, ¿sí? Se necesita que las fuerzas, ¿sí? Que las fuerzas realicen trabajo mecánico
para lograr el movimiento. Para lograr el movimiento, ¿no? Obviamente el movimiento mecánico. ¿Sí? Para que realice el trabajo. ¿Sí? Que realicen trabajo para lograr el movimiento mecánico. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esas fuerzas? Pues ya te había mencionado hace un momento que esas fuerzas sumamente importantes que permiten el movimiento mecánico mediante la acción de trabajo, pues, ¿no? Tienen que hacer un trabajo para lograr el movimiento. Esas fuerzas van a ser la fuerza de gravedad y la fuerza, en este caso, elástica, ¿sí? Entonces, esas fuerzas nosotros tenemos que considerar, ¿no? Aquí, lo siguiente. Aquí, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. ¿Sí? Y por este lado, la fuerza elástica. ¿Sí? La fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Estas fuerzas, pues lo que logran es la energía, ¿no? Como te decía, ¿no? Esta fuerza de gravedad tiene asociada entonces la energía gravitatoria. Llamada energía potencial gravitatoria, ¿sí? Muy bien. Entonces, sí, entonces vamos a colocar acá su nombre completo, pues energía potencial gravitatoria, ¿no? Energía potencial gravitatoria. Potencial gravitatoria. Y luego para la energía elástica, pues será la energía potencial, pues precisamente elástica. Potencial elástica. Ahí está. ¿Sí? Esas son las formas de energía que para nosotros van a ser sumamente importantes, pues, ¿no? Sí, entonces, hablar un poquito más respecto de esto va a ser fundamental para nosotros, pues, ¿no? ¿Sí? Aparece chueco acá en la pantalla, pero en realidad está derecho. Creo que es la posición de la cámara la que engaña esta situación, pero bueno, voy a otra vez compartir para mostrarte otro video que nos va a ayudar un poquito más a entender esto de la energía potencial, pues, ¿sí? Aquí. Queridos Timimovi, ¿cuándo es que algo tiene energía potencial? Mari. Bueno, ese frasco tenía energía potencial antes de que Moby lo tirara. La gravedad atrajo al frasco, y la energía fue transferida cuando el frasco pegó contra el piso. ¿De dónde salió la energía? Buena pregunta, Moby. La energía potencial es la energía almacenada que tiene un objeto debido a su posición o condición. Se relaciona con la energía cinética, que es la energía que tiene un objeto en relación a su movimiento. La diferencia entre ambas es que solo los objetos en movimiento tienen energía cinética. El péndulo de un reloj es una buena manera de ver cómo funcionan la energía cinética y la energía potencial. Estoy elevando el péndulo sobre su posición normal. Eso le da energía potencial. Cuando lo suelto, esa energía potencial se libera y se transforma en energía cinética. Cuando vuelve a subir,
esa energía cinética se convierte en energía potencial. Veámoslo de otra manera. Cuando Moby y yo subimos en el teleférico, nuestra energía potencial aumenta a medida que nos elevamos. En la cima de una montaña tenemos muchísima energía potencial aunque estemos quietos. Esa energía representa nuestro potencial para movernos. Cuando elevas un objeto por encima de su posición original, ese objeto tiene la capacidad de caerse debido a la gravedad. Correcto. Todo lo que sube tiene que bajar. O por lo menos puede bajar. Al esquiar cuesta abajo, estoy usando la energía potencial que me dio el teleférico. Correcto de nuevo. Mi energía potencial se convierte en energía cinética. Entre más masivo sea un objeto, más energía potencial tendrá. Por ejemplo, esta enorme bola de nieve tiene más masa que Moby y por lo tanto más energía potencial. La altura de un objeto también desempeña un papel en su energía potencial. Cuanto más alto sube algo, más energía potencial tiene. Es por eso que Moby y yo teníamos el máximo de energía potencial en la cima de esa montaña. Bien, lo lograste. Cuando un objeto tiene potencial de movimiento, tiene energía potencial. La energía potencial se convierte en energía cinética cuando el objeto cae. ¿Potencial? Cinética. Timoteo, ¿qué diablos están haciendo allá arriba? Nada, papá. Pues bien, hemos visto un poquito más respecto de lo que es la energía potencial y creo que ya entendemos, pero fíjate bien que existe esa relación entre la potencial y la cinética. Vuelvo a recalcar eso, ¿no? Porque eso permite la transformación de la potencial, que es como energía almacenada, que precisamente se va almacenando debido a la altura cuando se trata de energía potencial gravitatoria y debido a la deformación cuando se trata de energía potencial elástica, ¿no? Finalmente, a ver acá la relación entre cinética y potencial. A ver. En este video vamos a revisar a la energía. La energía es muy importante para el desarrollo de la humanidad, ya que el hombre requiere de ella para sobrevivir y avanzar. Pero, ¿qué es la energía y por qué es tan importante? La energía la podemos definir como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía también se podría definir como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medida que utilizaremos para cuantificar a la energía es el joule. Esta es una unidad derivada que va a estar formada por el producto del newton con el metro. La energía se puede manifestar de diferentes formas, recibiendo así distintos nombres según las acciones y los cambios que puede provocar. En este video nos vamos a enfocar en el estudio de la energía mecánica. La energía mecánica es aquella que está relacionada con la posición y con el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, va a estar formada por la energía cinética y la energía potencial. Para calcular a la energía mecánica, lo que debemos hacer es sumar a la energía cinética con la energía potencial. Las unidades para la energía mecánica, cinética y potencial es el joule. Comenzamos con la energía cinética. Este tipo de energía se manifiesta cuando los cuerpos se encuentran en movimiento, es decir, este tipo de energía depende de la velocidad con la que se mueven. Para calcular a la energía cinética, utilizamos la fórmula energía cinética es igual a la masa por la velocidad elevada al cuadrado entre 2, donde S corresponde a la energía cinética medida en joule, M corresponde a la masa del cuerpo medida en kilogramos, y V, que corresponde a la velocidad con la que se mueven los cuerpos, medida en metros sobre segundo. Por ejemplo,
cuando un automóvil se encuentra estacionado, este se encuentra en reposo, por lo tanto, su velocidad es de 0 metros sobre segundo. Entonces, su energía cinética también va a ser de 0 joule. Debido a que este cuerpo no se está moviendo, entonces no va a tener energía cinética. En cambio, si este cuerpo comienza a moverse con una velocidad diferente de 0, entonces su energía cinética también va a ser diferente de 0, ya que este cuerpo se está moviendo. La energía cinética no solamente se encuentra en cuerpos que podemos ver, sino que también las moléculas o átomos contienen energía cinética. Por ejemplo, si tenemos dos recipientes a distintas temperaturas, colocamos uno a 25 grados Celsius y otro a 80 grados Celsius, en este caso, el recipiente que se encuentra a 80 grados Celsius va a tener mayor energía cinética, ya que al incrementar la temperatura, las moléculas se van a mover con mayor velocidad. Por lo tanto, este tendrá más energía cinética que el recipiente con agua a 25 grados Celsius. Analizando esta fórmula, tenemos que la energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto es muy importante, ya que si la velocidad del cuerpo aumenta, entonces la energía cinética también va a aumentar. Mientras que si la velocidad del cuerpo disminuye, entonces su energía cinética también va a disminuir. Pero, ¿cuánto disminuye? En este caso, tenemos que si la velocidad aumenta n veces, entonces la energía cinética va a aumentar n cuadrada veces. Mientras que si la velocidad disminuye n veces, entonces la energía cinética disminuirá n cuadrada veces. Esto se encuentra establecido en la fórmula. Como ya lo mencionamos, la energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Por lo tanto, si un cuerpo aumenta al doble su velocidad, entonces su energía cinética también va a aumentar, pero esta va a aumentar n cuadrada veces, o sea, 2 al cuadrado, que es 4 veces. Mientras que si este cuerpo disminuye su velocidad a la quinta parte, entonces su energía cinética también va a disminuir n cuadrada veces. Si la velocidad está disminuyendo 5 veces, la energía cinética va a disminuir 5 al cuadrado veces, es decir, 25 veces. Para terminar, vamos a revisar los despejes de esta fórmula. Si despejamos a la masa, en este caso tendríamos al 2 que está dividiendo, que pasa multiplicando, por lo tanto tendríamos masa por velocidad al cuadrado es igual a 2 por la energía cinética. Si despejamos, en este caso, a la masa, la velocidad al cuadrado la está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Entonces, para obtener a la masa, la fórmula es 2 veces la energía cinética sobre la velocidad elevada al cuadrado. Si ahora despejamos a la velocidad, tenemos el 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto nos queda masa por velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la energía cinética. La masa se encuentra multiplicando y pasa dividiendo, por lo tanto nos queda velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la energía cinética sobre la masa. Por último, la velocidad tiene un cuadrado. Recuerda que la potencia cuadrada se despeja con la raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad se calcula como la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa. Estas dos fórmulas que acabamos de obtener no te las debes de aprender, sino que debes obtenerlas a partir de la fórmula principal por medio de un despeje. Por último, vamos a revisar a la energía potencial. Este tipo de energía hace referencia a la posición que ocupa un cuerpo en el espacio, es decir, este tipo de energía depende de la altura en la que se encuentre un cuerpo. Para calcular a la energía potencial, vamos a usar la fórmula energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, en donde EP corresponde a la energía potencial medida en joule, M corresponde a la masa medida en kilogramos, G corresponde a la gravedad, que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundos cuadrados, o bien redondeada a 10 metros sobre segundos cuadrados, y H, que corresponde a la altura medida en metros.
Para este tipo de energía podemos colocar como ejemplo a dos personas que viven en un mismo edificio, pero en distintos pisos. Por ejemplo, si una persona vive en el segundo piso, ésta va a tener menos energía potencial con respecto a otra persona que viva en el quinto piso, suponiendo que sus masas sean similares. Esto es debido a que la persona en el quinto piso se encuentra a mayor altura, por lo tanto va a tener mayor energía potencial, mientras que la persona que se encuentra en el segundo piso tiene menos altura, por lo tanto tendrá menos energía potencial. Con esto tenemos que la energía potencial es directamente proporcional a la altura. Esto quiere decir que a mayor altura se tiene mayor energía potencial y a menor altura se tendrá menos energía potencial. De igual manera, la energía potencial puede tener un valor de cero. Por ejemplo, en nuestro edificio, que es el sistema de referencia, aquellas personas que habitan en la planta baja se encuentran a una altura de 0 metros, por lo tanto, su energía potencial va a ser de 0 joule. Recuerda muy bien que, si la altura aumenta n veces, entonces la energía potencial también va a aumentar n veces. Esto quiere decir que si una persona se encuentra al doble de altura con respecto a otra, entonces su energía potencial también va a aumentar al doble con respecto a la de la otra persona. Por otro lado tenemos que si la altura disminuye n veces, entonces la energía potencial también va a disminuir n veces. Esto es debido a que la energía potencial es directamente proporcional a la altura. De igual manera, vamos a revisar algunos despejes. Si queremos despejar a la masa, entonces la gravedad y la altura que están multiplicando a la masa van a pasar dividiendo al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, la masa se va a obtener dividiendo a la energía potencial entre el producto de la gravedad y la altura. Por otro lado, si queremos despejar a la altura, entonces la masa y la gravedad que están multiplicando pasan dividiendo. Por lo tanto, para obtener a la altura, vamos a dividir a la energía potencial entre el producto de la masa con la gravedad. Estas fórmulas no te las aprendas, ya que se obtienen a partir del despeje de la principal. ¿Te gustó el video? Dale like. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que estudiar el día de hoy es básicamente la energía potencial gravitatoria y también la energía potencial elástica. Empecemos por la primera, ¿no? La energía potencial gravitatoria, como hemos visto, depende básicamente de ¿qué? De la altura, ¿no? Pero esta energía es como una energía almacenada, ¿sí? Y recuerda que la energía potencial, ambas energías, están relacionadas con la posición que tiene el cuerpo. Por lo tanto, aquí va a ser muy necesario que nosotros ubiquemos un nivel de referencia. Ojo, eso es sumamente importante. Entonces, la energía potencial gravitatoria me dice, la fuerza de gravedad va a realizar acá un trabajo mecánico. Acá realiza un trabajo mecánico. ¿Quién? La fuerza de gravedad. Ahora, este trabajo que va a realizar la fuerza de gravedad es mayor, o sea, cuando se encuentra mayor que a mayor altura. Claro, pues, ¿no? Mientras más alto esté, más trabajo va a realizar. Por lo tanto, mayor movimiento va a tener al final, ¿sí? Entonces, eso también es importante y se recalcó en el video, ¿no? ¿Qué pasa si la altura es cero? Es decir, no hay altura, no hay trabajo, pues porque el cuerpo no se va a mover. En cambio, si yo lo suelto desde 20 metros, su energía potencial va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se va a hacer más trabajo que, por ejemplo, si lo soltamos desde 10 metros, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculamos esto? La energía potencial gravitatoria se calcula de la siguiente manera. Multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad y todo esto precisamente por la altura. Recuerda que acá es sumamente importante establecer cuál es el nivel de referencia que se tiene. Eso es para la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Ahora, en la energía potencial elástica, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, acá para que exista el movimiento, ¿sí? Para que pueda realizarse un trabajo, ¿quién va a realizar ese trabajo? Pues lo hace la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica realiza trabajo mecánico. Realiza trabajo. Ahí está. Ahora, ese trabajo es mayor cuando se encuentra más deformado,
Claro, pues cuando se encuentra o más estirado o más comprimido, ¿no? Deformado. Entonces yo tengo acá un resorte, lo mismo, ¿no? Voy a establecer cuánto se estiró. ¿Mm? ¿Cuánto se estiró? ¿Cuánto se comprimió este resorte? Entonces la energía potencial elástica se calcula como un medio de la constante de rigidez, ¿sí? La constante de cuán rígido es este resorte, por la deformación elevado al cuadrado. Ya sabes que esa deformación tendría que estar en metros, ¿sí? Muy importante eso. Entonces, vamos a continuar ya con el desarrollo en el Zoom de lo que es este tipo de energía, ¿sí? Nos vemos ahí.